Grabación de la clase. El tema de esta semana es el ensayo. Vamos a revisar pasos, características y estructura. Aunque la estructura es súper básica, contiene lo que todo el mundo ya conocemos, que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. El objetivo del ensayo es que consigas expresar tus ideas fundamentándoles y argumentándolas. Permítame un segundo. Aquí, ¿no? Por participación en clase, señor Freddy Guevara. Luego, sí. Lea y analice. A ver, vamos a ver su primer análisis sobre el ensayo. Continúe. El ensayo es un escrito con argumentaciones profundas que el individuo hace para demostrar o confrontar ideas y puntos de vista, después de haber leído e investigado sobre un tema específico, agradable impuesto por alguien. Se debe escribir a reglón seguido, llamando a este estilo prosa. Su extensión es variada. Lo correcto en un ámbito académico sería entre 1200 a 1500 palabras. No existe una guía apropiada para hacer un ensayo. El escritor es quien elige su estilo al momento de redactar la información y puede hacerlo objetiva o subjetivamente. Esto dependerá del ensayista y del tema que trate y del análisis que el ensayo es una, una investigación. Ya, Eh, investigación, ¿qué sería? Investigación académica. sí, Ya, del, vamos a ver. del tema que querramos elegir. Ya me hace acuerdo el señor al final. De anotarles, por favor, Cristina, el señor Pollito y el señor Matías. Matías, ¿por qué será que el ensayo puede ser subjetivo como objetivo? Porque el autor o la persona que está escribiendo tiene la libertad de expresar tanto sus opiniones o como la de los demás. Ya. Y cuando hablamos de que tenga un ámbito, una extensión de 1200 de 1500 palabras, señor Chillo Gallo, ¿qué cree que sea esta extensión? ¿O a qué se debe? ¿Por qué? Porque esté bien detallado, porque tenga Ya. sentido. Y más que todo porque es un documento académico. ¿Estamos? Dicen, Sí. entonces todo el ensayo debería constar máximo de 1500 palabras, más de eso ya no. No, sí hay ensayos demasiado largos. Eso es dependiendo de cómo le dices el tema o dependiendo de qué es lo que se trate o qué se quiera exponer en el ensayo. Yo lo máximo que he hecho un ensayo hasta de 7 páginas, máximo. Ah, no, de 14. Entonces es bastante investigación. Pedrito, Listo, Lice. Es preciso que se tomen en cuenta los objetivos, temas de investigaciones profundas, porque ello dependerá de la claridad, veracidad y productividad del discurso. Este género es muy utilizado para presentar trabajos escritos en nuestra vida estudiantil, ya que son adecuados para una comunicación eficaz entre estudiante, maestro y comunidad social. ¿por qué será importante, señor Abad? Entonces es importante tomar en cuenta cada uno de los pasos de la estructura, ¿no? Para ir en orden y tener una mejor información y comunicación al final de la investigación. Ya. Para que tenga una comunicación eficaz, no se vayan a olvidar. Pasos previos para redactar un ensayo. Jessica.
Pasos previos para redactar un ensayo. Selección del tema. Es indispensable elegir un tema que sea de su agrado. También tiene que estar informado sobre lo que va a redactar. De no ser así, deberá buscar toda la información necesaria, ya que si no se conoce el contenido, tampoco puede hablar de él. Es importante especificar el asunto del que va a escribir. No debería elegir temas extensos porque requiere demasiado tiempo y al ahondar puede caer en el error. Usted Objetivo. misma, usted misma, ¿por qué será esta cuestión del tema? Analice. A ver. Porque debemos, o sea, debemos investigar para poder dar redactar un buen ensayo, teniendo específicas el tema que vayamos a tratar, tener demasiado claro para poder formular el ensayo. Ya. Si no se tiene información, es complicado realizar un ensayo. Demasiado complicado. Por eso nos toca investigar. Objetivos, señor Albarracín. Antes de buscar información es preciso plantearse los objetivos, res- respondiendo a qué, cómo y para qué. Una vez que esté Esclarecidos. esclarecidos, será lo que realmente quiera investigar. ¿Qué, Mm, cómo y para qué? Las preguntas muy básicas que respondemos dentro de un objetivo cuando hacemos un ensayo. Investigación. Eh, Álvaro, La investigación, dicen, sí, cuando haya terminado el tema, debe hacer un cuestionario de preguntas y respuestas sobre lo importante del asunto de investigación. También es necesario evidenciar las fuentes bibliográficas que van a ser consultadas. Puede ayudarse con preguntas para la investigación como ¿qué variables voy a considerar? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿De dónde se da? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué o quiénes advierten en él? ¿Qué pasaría si no existiera? ¿De qué manera afecta a mi comunidad? Entre otros. usted mismo. Aquí se hace una serie de preguntas, licenciado, para poder dar solución a la investigación que vamos a hacer o que se va a hacer, siempre en cuanto tomando en cuenta de varios factores que existen, en los cuales se dan las preguntas y respuestas. Ya, muy bien. Organización. A ver, primero, antes de nada, ¿por qué existe investigación? Porque si no hiciéramos investigación, va a pasar el típico copia y pega. Y de eso no se trata. Se trata de investigar, buscar información sobre el tema. Organización. Diego, Organización. Después de recopilar la información, debe ordenar jerárquicamente todas las ideas principales, teniendo en cuenta lo que se está escribiendo, ya que no es lo mismo escribir para los compañeros o para una tesis que escribir para un periódico. El objetivo debe estar presente cada vez que consulte, así que no apartará del tema. La idea responde la pregunta ¿qué y cómo? usted mismo, Diego. Ya, bueno, para poder hacer un ensayo, bueno, debemos de tener la primera parte, que es la investigación, todo lo demás. Y de ahí debemos ordenar nuestras ideas, debemos ordenar cómo queremos que vaya cada parte de la investigación. Entonces, que tenga coherencia, porque no vamos a poner una cosa al inicio y después una cosa que no tiene sentido. Entonces, debe estar ordenado.
¿Listo? Muy gentil. Redacción. Cristina. Redacción. Organice las oraciones coherentes y concordantes. Las ideas no deben repetirse. Suprima palabras innecesarias. Manipule un léxico apropiado al tema. La utilización de los conectores ayudará en la información de las oraciones compuestas y claras. Las ideas deben estar relacionadas entre sí, no deben estar inconclusas. Revise que la información hable del tema y no se aparte del mismo. Use una redacción y ortografía correcta para evitar malos entendidos. Usted mismo, Cristina. A ver, en la redacción nos dice que debemos evitar palabras innecesarias. Usar un léxico apropiado al tema que estemos investigando, que estemos haciendo, y que las oraciones tienen que ser compuestas y claras. Hay algo muy importante en esto que es revisar que la información hable del tema y no se aparte del mismo. A veces sí sucede de que estamos haciendo un ensayo sobre algún tema y vimos alguna información media extraña y ponemos y se perdió el tema. Por eso hay que utilizar bastantes conductores. Tenemos el título, señorita Silvia. El título. Debe elegirse un título para el ensayo. Por lo general debe ser acordado con el escrito, pero es indispensable que llame la atención el lector que provoca leerlo. Anote un título no muy extenso. ¿Vieron la lectura que por una omitir una palabra cambia la manera de lo que se quiere intentar exponer? Debe elegir un título para el ensayo. Por lo general debe ser acorde con el escrito, pero no es indispensable que llame la atención al lector, que provoque leerlo. Anote un título no muy extenso. Eso de ley tiene que ir en su ensayo, no un título. Revisión. Revisión, vamos. Gema. Revisión. Luego del escrito, debe hacer varias lecturas del mismo para corregir errores ortográficos, sintácticos y léxicos. Revise si las oraciones están bien construidas, si se utilizan los conectores adecuados para la oración, el buen uso de los signos de puntuación. Cada párrafo debe estar correctamente redactado con sus ideas principales, secundarias y, además, deben tener relaciones y coherencias entre sí. Usted misma. Usted misma, Gema. Espera, Licen, voy a Licen, yo creo que, como usted mismo lo ha dicho, que hay que tomar en cuenta los signos, la forma en cómo vamos a escribir, porque de verdad que vamos a darle otro sentido al ensayo, o sea, la información se va a no va a ser, no lo vamos a entender y nos va a llevar por otro camino, o sea, no va a ser entendible. Entonces, antes de eso, debemos también verificar los puntos para poder leer bien y más que todo para poderlos entender. Muy gentil, Gema. Características del ensayo. Señorita de la Torre, ¿ya leyó usted? No, licenciado. Tenga la buena. Características del ensayo. El autor puede seleccionar el tema que desee. Quien escribe, confronta o ratifica las ideas de otros autores con total libertad. Existe la facultad de expresar sus pensamientos con profundidad. Se puede presentar el escrito de manera objetiva o subjetiva, o si desea, ambas a la vez. Se correlacionan temáticas que pueden ser argumentadas. Se escribe en primera persona. Se inicia al receptor a expresar sus propias conclusiones y reflexiones.
Se elaboran propuestas y discusiones sobre el tema. Usted misma. Las características nos dan, digamos, cómo debería estar conformado este ensayo. La primera se basa en que el autor, o sea, en este caso nosotros, el deber que vamos a realizar en la tarde, según nuestro punto de vista. Y bueno, el tema ya nos puso usted, digamos, pero en sí las características que nos da es de acuerdo a lo que nosotros opinemos de ese tema, porque igual nos dice que puede ser objetiva o subjetiva o las dos a la vez. ¿Ya? Vamos a ver lo que es y lo más importante, ¿ya? La estructura del ensayo. Por, por. Yadira. Yadira no es la que lee sin frenos. A ver, Yadira. Estructuras del ensayo. Introducción. Es el inicio del ensayo en ella que se da a conocer un bosquejo de lo que se trata. Más tarde, una explicación del tema central, problema o variable. También da a conocer los objetivos, forma breve y hace aclaraciones sobre cómo se desarrolla el trabajo y el para qué, con sus respectivas finalidades. Es recomendable que el investigador, luego de haber recopilado información y desarrollado la temática escogida, intente escribir la instrucción para que éste sea correcto y consista. La redacción de esta parte dependerá de lo que vaya a escribir. Por ejemplo, si son ensayos creativos, iniciará como una anécdota o relato breves, menciones de frases célebres, entre otros. Aquí dice, claro, dice que al investigar los ensayos son distintos. Hay que tener mucha creatividad y también si es que las personas hacen, y ahí sí se parecería como una anécdota, nos explica aquí. Anécdota. ¿Soy yo o tuvo bastantes errores en la lectura? Vamos corrigiendo eso. Terminemos de leer y frases o palabras completas, ¿ya? Si está una S al final, termina con S. Si está sin S, termina sin S. Cuerpo. Nicole. Como su nombre lo dice, es la parte más importante del ensayo. Aquí se desarrollan minuciosamente los detalles explicados anteriormente. Se anotan las ideas principales de la investigación, que pueden ser refutadas desde diferentes puntos de vista, bien sea del ensayista o de los científicos. Presenta un marco teórico, hipótesis, experimentos descriptivos y comprobados por la recopilación de datos. El redactor tiene total libertad para expresar sus sentimientos, y la extensión del escrito consta de las dos primeras partes del ensayo general. Creo que el cuerpo es muy claro. Conclusión. Conclusión. Soto. ¿Sí me escuchó, señor Soto? Señor Soto, ¿me escuchó? ¿Sí me escuchan, chicos? Conclusión. Ah, ya, listo.
Continúe, señor Soto. Conclusión. Presenta reflexiones, exhortaciones, recomendaciones, interrogantes, propuestas, opinión personal, entre otros. Todo rige alrededor del tema investigado. La conclusión debe coincidir con los estudios propuestos a la introducción a fin de aclarar dudas y de provocar interés en los lectores. Intenta resolver el problema identificado y formulando soluciones. Usted mismo. ¿Qué serán en sí las conclusiones? En sí es un resumen de todo el tema hablado, en donde puede comentar o dar una opinión también. Ya, podemos comentar, dar opiniones sobre el tema que estamos nosotros investigando, ¿ya? Preguntas sobre la tarea. Nada. ¿Nos puede dar más, por favor? No, señorita doctora. Gracias. Bueno.